Hay personas que saben antes de que digas nada, que leen tu cara, tu silencio, el tono exacto con el que pronuncias una palabra cualquiera, que detectan el más pequeño cambio en tu mirada, en tu forma de respirar, en cómo colocas las manos mientras hablas. No es magia, no es intuición. Es que su cerebro aprendió hace mucho tiempo que sobrevivir dependía de estar atento, de no perderse nada, de anticipar lo que todavía no ha pasado. Y lo que muchas veces llamamos sensibilidad extrema o don especial es en realidad una forma de hipervigilancia emocional que se instaló en el sistema nervioso como una alarma que nunca se apaga del todo. Es el resultado de haber crecido en entornos donde la seguridad no estaba garantizada, donde el amor era impredecible, donde había que leer entre líneas para saber si hoy todo estaría bien o si algo iba a romperse. Y el cerebro, ese órgano extraordinario que tenemos, aprendió a protegerte desarrollando una capacidad casi sobrenatural de percibir lo invisible. Cuando una persona ha crecido en un ambiente emocionalmente inestable, su cerebro activa de forma crónica el sistema de detección de amenazas. No hablo solo de situaciones extremas. Hablo de crecer con un padre que pasaba del cariño a la frialdad sin aviso previo, con una madre que sonreía mientras lloraba por dentro, con un hogar donde el silencio podía significar paz o tormenta según el día. El cerebro infantil, que necesita seguridad como necesita oxígeno, no puede permitirse el lujo de relajarse cuando el entorno es impredecible. Y entonces desarrolla una habilidad extraordinaria, la de leer microexpresiones, cambios de tono, tensiones corporales imperceptibles para otros. La amígdala, esa estructura cerebral que procesa el miedo y la amenaza, se vuelve hipersensible. El córtex prefrontal aprende a analizar cada detalle, cada gesto, cada pausa en una conversación. Y lo que para otros es una charla normal, para esta persona es un campo minado que debe atravesar con los sentidos en alerta máxima. No es que estas personas sean más inteligentes o más espirituales que los demás. Es que su sistema nervioso fue entrenado desde muy temprano en el arte de la supervivencia emocional. Y ese entrenamiento no se borra fácilmente. Aunque ahora sean adultos, aunque vivan en entornos seguros, aunque nadie les haga daño, su cerebro sigue funcionando como si estuviera en peligro constante. Siguen detectando cuando alguien cambia ligeramente el tono de voz, cuando una sonrisa no llega a los ojos, cuando hay algo que no se dice pero que está ahí, vibrando en el aire. Y muchas veces se sienten locas por esto, porque ven cosas que otros no ven, porque intuyen conflictos antes de que estallen, porque saben que algo va mal mucho antes de que haya pruebas concretas. Pero no es locura, es memoria del cuerpo. Es el cerebro haciendo exactamente lo que aprendió a hacer cuando era necesario para sobrevivir. La neurociencia nos enseña que el cerebro de un niño que crece en un entorno seguro se desarrolla de forma distinta al de un niño que crece en un entorno impredecible. El primero puede permitirse el lujo de explorar, de jugar, de distraerse, de confiar. Su sistema nervioso parasimpático, el que regula la calma y la relajación, funciona de forma equilibrada. Pero el niño que no sabe qué esperar desarrolla un sistema nervioso simpático hiperactivado, siempre en modo alerta, siempre preparado para reaccionar. Y esto no es una elección, es pura biología adaptativa. El cerebro está diseñado para aprender del entorno y ajustarse a él. Si el entorno es amenazante, el cerebro se vuelve vigilante. Si el amor es condicional o errático, el cerebro aprende a escanear constantemente las señales de aprobación o rechazo, y esto se convierte en un patrón automático que se activa incluso cuando ya no es necesario. Piensa en alguien que puede entrar en una habitación y saber inmediatamente que algo no va bien entre dos personas que están ahí, que capta tensiones que nadie más percibe, que nota cuando alguien está fingiendo estar bien, que lee el lenguaje corporal como si fuera un libro abierto. Esta capacidad no viene de ningún don místico, viene de haber tenido que hacer esto durante toda la infancia para mantenerse seguro. Viene de haber aprendido que prestar atención a los detalles podía ser la diferencia entre sentirse querido o rechazado, entre estar a salvo o en peligro emocional. Y el cerebro, maravillosamente adaptativo, perfeccionó esta habilidad hasta convertirla en algo automático, inconsciente, instantáneo, tanto que a veces la persona ni siquiera sabe explicar cómo sabe lo que sabe, simplemente lo siente. Y esa sensación viene de miles de pequeñas señales que su cerebro procesa en milisegundos sin que tenga que pensarlo. Pero vivir así tiene un coste muy alto, porque estar constantemente en modo alerta significa que el sistema nervioso nunca descansa de verdad. Significa que el cortisol, la hormona del estrés, se mantiene elevado durante periodos prolongados. Significa que el cuerpo está preparado para reaccionar a amenazas que muchas veces no son reales. Y esto agota, física y emocionalmente.
Es como tener todos los sentidos afinados al máximo todo el tiempo, escaneando el ambiente, interpretando cada gesto, cada palabra, cada silencio. Y al final del día, estas personas se sienten exhaustas sin haber hecho nada aparentemente agotador, porque su cerebro ha estado trabajando sin parar, procesando información, buscando señales de peligro, tratando de anticipar problemas antes de que aparezcan. Y muchas veces estas personas desarrollan relaciones complicadas con los demás porque leen demasiado, interpretan demasiado, ven cosas que quizás no están ahí o que están pero no tienen la importancia que ellas les dan. Un comentario casual se convierte en una señal de rechazo. Un cambio en el tono de voz se interpreta como enfado. Una pausa en la conversación se siente como distanciamiento. Y no es que estén paranoicas, es que su cerebro está programado para detectar amenazas relacionales porque en algún momento de su historia esas amenazas eran reales y había que detectarlas rápido. Pero ahora, en relaciones sanas con personas que no son impredecibles ni peligrosas, este sistema de alerta se convierte en un problema. Porque genera conflictos donde no los hay, crea distancia donde podría haber cercanía y hace que la persona viva en una tensión constante que no le permite disfrutar de la conexión genuina. Cuando alguien me dice que tiene una intuición muy desarrollada, que siempre sabe cuándo algo va mal, que puede leer a las personas como nadie, yo siempre pregunto sobre su infancia, sobre cómo era el ambiente emocional en su casa, sobre si había que estar atento para saber de qué humor estaban sus padres, sobre si el amor era seguro o había que ganárselo constantemente. Y la mayoría de las veces encuentro una historia de hipervigilancia aprendida. Una historia donde un niño tuvo que convertirse en un experto en lectura emocional para mantenerse a salvo. Y ese niño sigue viviendo dentro del adulto, escaneando, analizando, interpretando, buscando señales que le digan si puede relajarse o si tiene que prepararse para algo difícil. El apego inseguro es uno de los grandes maestros de la hipervigilancia. Cuando un niño no puede contar con que sus figuras de referencia van a estar disponibles emocionalmente de forma consistente, desarrolla estrategias de supervivencia relacional. Algunos se vuelven hiperactivados, buscando constantemente la atención y la conexión porque aprendieron que tienen que trabajar duro para conseguir cariño. Otros se desactivan, aprendiendo a no necesitar nada de nadie porque pedir solo trae desilusión. Pero ambos tipos tienen algo en común, están constantemente monitoreando las señales emocionales del otro. Los hiperactivados, porque necesitan saber si el otro se está alejando para poder reaccionar rápido y recuperar la conexión. Los desactivados, porque necesitan saber cuándo protegerse y retirarse antes de que les hagan daño. Y ambos desarrollan una capacidad casi telepática de leer a las personas, pero no por un don especial, sino por pura necesidad de supervivencia emocional. Y lo curioso es que esta habilidad, aunque agotadora y a veces problemática, también puede ser un regalo cuando se aprende a regular. Porque la capacidad de leer emociones, de captar lo que no se dice, de percibir necesidades que otros no expresan verbalmente, puede convertirse en una forma de empatía profunda. Puede hacer de estas personas excelentes terapeutas, consejeros, amigos, compañeros. Pueden sostener conversaciones difíciles porque detectan matices emocionales que otros pasan por alto. Pueden ofrecer consuelo exactamente cuando se necesita porque saben leer el dolor incluso cuando está escondido detrás de una sonrisa. Pero para que esto sea un regalo y no una carga, necesitan aprender a distinguir entre señales reales y alarmas falsas. Necesitan entrenar su sistema nervioso para que no interprete cada cambio como una amenaza. Necesitan aprender que no todo lo que perciben requiere una respuesta inmediata. El proceso de sanación para alguien con hipervigilancia emocional no consiste en apagar esa capacidad de percepción. Eso sería imposible y además empobrecería su forma de relacionarse con el mundo. Consiste en aprender a regular la intensidad de la respuesta, en crear espacios de seguridad donde el sistema nervioso pueda descansar, en desarrollar lo que llamamos tolerancia a la incertidumbre, que es la capacidad de no saber exactamente qué está pasando en la mente del otro sin que eso active una alarma de pánico. Porque la verdad es que nunca podemos saber del todo lo que piensa o siente otra persona, y eso está bien. No tenemos que saberlo todo, no tenemos que controlarlo todo. Podemos permitirnos el lujo de no interpretar cada gesto, de no analizar cada palabra, de dejar que las cosas sean lo que son sin necesidad de descifrarlas constantemente. Y esto requiere trabajar con el cuerpo, no solo con la mente, porque la hipervigilancia no es solo un patrón de pensamiento, es una respuesta fisiológica, es el sistema nervioso atrapado en un estado de alerta crónica.
Y para cambiar eso necesitamos herramientas somáticas que ayuden al cuerpo a sentirse seguro. Respiración consciente que active el nervio vago y le diga al cerebro que no hay peligro. Movimiento que libere la tensión acumulada. Prácticas de presencia que anclen a la persona en el momento actual en lugar de mantenerla anticipando amenazas futuras. Experiencias de conexión segura que le enseñen al sistema nervioso que puede relajarse en presencia de otros sin que eso signifique vulnerabilidad peligrosa. A veces estas personas me dicen que no pueden evitarlo, que ven lo que ven y sienten lo que sienten. Y tienen razón, no pueden apagar su percepción como quien apaga una luz. Pero sí pueden aprender a relacionarse de forma diferente con lo que perciben. Pueden empezar a cuestionarse si lo que están interpretando es realmente lo que está pasando o si es su sistema de alerta activándose de forma automática. Pueden aprender a decirse a sí mismas que percibir algo no significa que tengan que actuar inmediatamente sobre ello. Pueden desarrollar la capacidad de tolerar la incomodidad de no estar seguras sin tener que resolver esa incertidumbre persiguiendo confirmaciones o claridad constante. Y esto es liberador, porque les devuelve el control sobre su propia experiencia emocional en lugar de estar siempre a merced de lo que detectan en los demás. También es importante entender que muchas veces estas personas atraen o son atraídas por relaciones donde su hipervigilancia parece justificada, porque inconscientemente buscan lo familiar y lo familiar para ellas es la imprevisibilidad emocional. Entonces terminan con parejas o amigos que realmente son difíciles de leer, que mandan señales contradictorias, que son emocionalmente inestables. Y en ese contexto la hipervigilancia parece necesaria y adaptativa. Pero lo que realmente necesitan es exactamente lo contrario. Relaciones donde la comunicación sea clara, donde las emociones sean predecibles, donde puedan empezar a confiar en que lo que el otro dice es lo que el otro siente. Relaciones que les permitan desactivar poco a poco ese sistema de alerta porque ya no hace falta estar escaneando constantemente para mantenerse a salvo. Hay un momento en el proceso terapéutico con estas personas que es muy conmovedor. Es cuando empiezan a darse cuenta de que no tienen que saber todo, de que pueden permitirse no entender completamente lo que está pasando en la mente del otro, de que pueden confiar sin necesidad de tener certeza absoluta. Y al principio esto les genera mucha ansiedad, porque significa soltar el control, significa renunciar al mecanismo de protección que han usado toda la vida. Pero cuando empiezan a experimentar que pueden estar en relaciones sin necesidad de controlar cada variable emocional, cuando descubren que pueden ser amadas sin tener que anticipar cada necesidad del otro, cuando aprenden que los silencios pueden ser simplemente silencios y no señales cifradas de rechazo, algo en ellas se relaja profundamente. Y empiezan a vivir con menos esfuerzo, con menos tensión, con más espacio para simplemente estar. Lo que muchas personas no entienden es que detrás de esa capacidad de leerlo todo hay también una enorme soledad. Porque cuando estás constantemente analizando a los demás, cuando estás siempre interpretando, nunca estás realmente presente. Estás en tu cabeza, procesando información, buscando patrones, tratando de anticipar lo que va a pasar. Y eso te separa de la experiencia directa de conexión, te separa de la posibilidad de simplemente disfrutar de estar con alguien sin tener que descifrarlo. Y muchas veces estas personas se sienten profundamente incomprendidas porque nadie ve el trabajo agotador que están haciendo constantemente. Nadie ve cuánto esfuerzo requiere estar siempre atento, siempre alerta, siempre leyendo entre líneas. Y cuando alguien les dice que se relajen, que no piensen tanto, no entienden que para ellas eso es casi imposible porque su cerebro no sabe funcionar de otra manera. Por eso es tan importante la compasión hacia una misma. Entender que esa hipervigilancia no es un defecto de carácter ni una debilidad, es una respuesta adaptativa que el cerebro desarrolló cuando era necesaria. Es una forma de inteligencia emocional que se desarrolló en circunstancias difíciles. Y aunque ahora pueda ser problemática, en su momento fue la estrategia que permitió a esa niña o ese niño mantenerse emocionalmente a flote en un entorno inestable. Honrar eso. Agradecer a esa parte que trabajó tanto para protegerlas. Y al mismo tiempo, reconocer que ahora ya no necesitan ese nivel de protección, que pueden empezar a bajar la guardia, que pueden permitirse ser un poco menos vigilantes porque el peligro ya pasó. Y cuando empiezan a hacer este trabajo de sanación, algo muy hermoso sucede. Descubren que pueden mantener su capacidad de percepción profunda sin que eso las agote. Pueden seguir siendo personas empáticas, sensibles, capaces de leer emociones sutiles, pero ahora desde un lugar de elección y no de obligación. Pueden decidir cuándo usar esa habilidad y cuándo simplemente estar presentes sin analizar nada.
Pueden confiar en que si algo importante está pasando, lo sabrán sin necesidad de estar constantemente escaneando el ambiente, y esto les da una libertad que nunca antes habían experimentado. La libertad de estar en una conversación sin tener que interpretar cada palabra. La libertad de estar con alguien sin tener que asegurarse constantemente de que todo está bien. La libertad de simplemente ser, sin tener que hacer el trabajo emocional por todos. Esto no significa que vayan a dejar de notar cosas. Seguirán siendo personas perceptivas, probablemente más que la mayoría. Y significa también aprender a reconocer cuándo necesitas soledad, no para aislarte, sino para permitir que tu sistema nervioso se recalibre sin la presión constante de estar leyendo señales sociales. Al final, lo que todas estas personas están buscando es algo muy simple y a la vez muy profundo. La posibilidad de descansar, de no tener que estar siempre en guardia, de confiar en que estarán bien incluso si no controlan cada variable, de permitirse ser queridas sin tener que ganarse ese amor constantemente, demostrando que son capaces de anticipar cada necesidad, de poder simplemente existir sin tener que justificar su existencia siendo útiles emocionalmente para todos. Y cuando empiezan a darse ese permiso, cuando empiezan a construir una vida donde la seguridad no depende de la hipervigilancia constante, algo en ellas se abre. Descubren una forma de estar en el mundo que es más suave, más espaciosa, más tranquila. Descubren que pueden ser sensibles sin estar siempre alerta, que pueden percibir profundamente sin agotarse en el proceso, que pueden cuidar de otros sin perderse a sí mismas. Y descubren también que esa capacidad de leerlo todo, cuando ya no viene del miedo sino de la elección consciente, se convierte en una forma genuina de conexión. Porque ahora pueden usar su sensibilidad para entender a los demás sin tener que protegerse constantemente de ellos. Pueden ofrecer su percepción profunda como un regalo en lugar de usarla como una armadura. Pueden estar presentes en el dolor de otro sin que eso active sus propias heridas no sanadas. Y esto es lo que marca la diferencia entre la hipervigilancia como supervivencia y la sensibilidad como manera de estar en el mundo. Una te mantiene atrapada en el pasado, siempre reaccionando a amenazas que ya no están. La otra te permite estar aquí, ahora, eligiendo conscientemente cómo quieres usar tu capacidad de percepción. No se trata de eliminar esa parte de ti que sabe leer lo que otros no ven. Se trata de liberarla del miedo que la mantiene activada constantemente, de permitirle funcionar desde la curiosidad y no desde la necesidad de protección, de darle espacio para descansar cuando no es necesaria en lugar de mantenerla trabajando 24 horas al día. Y cuando haces eso, cuando le das a tu sistema nervioso el mensaje de que ya no necesita estar en modo supervivencia, algo profundo cambia en tu forma de vivir. Las relaciones se vuelven más ligeras porque no estás constantemente buscando señales de peligro. La vida se vuelve más disfrutable porque no estás siempre anticipando lo que puede salir mal. Y tú misma te vuelves más accesible para ti, más amable, más paciente con tus propias imperfecciones. Esto es lo que significa realmente sanar la hipervigilancia emocional. No es convertirse en alguien que ya no percibe nada. Es convertirse en alguien que puede elegir cuándo usar esa percepción y cuándo simplemente dejarla estar. Es aprender que no tienes que saber todo para estar a salvo, que no tienes que controlar las emociones de todos para ser querida, que no tienes que anticipar cada problema para tener valor. Es descubrir que puedes ser profundamente sensible y al mismo tiempo profundamente libre, que puedes mantener tu capacidad de leer a las personas sin que eso te agote, que puedes ofrecer tu empatía sin vaciarte en el proceso y que puedes finalmente permitirte el lujo de no saberlo todo, de no tenerlo todo bajo control, de simplemente estar aquí, respirando, presente, confiando en que estarás bien incluso cuando no entiendas completamente lo que está pasando a tu alrededor.